siendo ya las 5 de la tarde. Vamos a dar inicio a este encuentro síncrono para adoptado para hoy, de la materia de introducción a la psicología organizacional. Antes que nada, dándole las gracias a la Universidad Bicentenaria de Aragua por la oportunidad de recibir el conocimiento y de compartirlo con otros profesionales. Bien, la reunión de hoy tiene como objetivo abrir el horizonte de la práctica de la psicología organizacional para los estudiantes de psicología. Generalmente se considera que las prácticas de la profesión, este, que practicar la profesión significa pues aplicar los conocimientos de psicología en el ámbito organizacional, generalmente de tipo productivo. Pero resulta que en las organizaciones en general existe una diversidad de profesiones que coinciden en la búsqueda del mismo objetivo, que es la mejor productividad, la salud de los trabajadores, la satisfacción que los empleados deben tener con respecto a su trabajo, en fin. Y eso hace que las distintas profesiones tengan que ponerse de acuerdo en un lenguaje común. Este lenguaje común es el que hoy en día en el mundo entero se llama competencia. Los psicólogos, por supuesto, tienen que conocer también, meterse adentro del término de competencia si es que quieren realmente contribuir efectivamente en los logros de las organizaciones. Cuando hablamos de competencia, en general es un término que no es producto de las organizaciones en sí, sino que viene desde la educación, un término que se desarrolló significativamente en el área educativa y que se ha extrapolado a otras áreas, como en el área organizacional. Si definimos competencia desde el punto de vista tradicional, podemos ver que competencia es saber hacer o estar, querer hacerlo y poder hacerlo. Es decir, el término competencia está formado por tres elementos intrínsecamente relacionados. Es decir, una persona es competente no solamente si sabe hacer las cosas, sino que la pueda hacer bien y que quiera hacerlo bien, es decir, que tenga la aptitud para eso. Desde este punto de vista, eso ha significado pues todo un cambio en los procesos de la administración de gestión de talento humano en general, porque ya no es eh, suficiente que la persona tenga el conocimiento o la experiencia, sino también que pueda empoderarse en hacerlo y que quiera hacer. Desde el punto de vista, vamos a decir, estructural, podemos ver que las competencias es similar a un iceberg, es decir, tiene unos elementos que se exponen y que son visibles, pero que también abajo hay elementos que yacen en él, elementos no observables. Por ejemplo, podemos observar en una persona en sus competencias, sus conocimientos, las habilidades que desarrolla, pero quizás es más difícil ver su emocionalidad, ¿verdad? Su caudal cognitivo, neurológico, la imagen social que se hace de sí mismo y que los demás hacen de él. Y todos esos elementos realmente están incidiendo realmente en el comportamiento laboral.
Por lo tanto, el término competencia acuña una terminología mucho más, em, una terminología mucho más rica, mucho más completa, mucho más mm, multifuncional que la que tradicionalmente había cuando se hablaba de conocimiento simplemente o de habilidad. Desde este punto de vista, el psicólogo nos tiene que trabajar desde su área, desde su disciplina como psicólogo, pero también tiene que trabajar con los otros profesionales, eh, hilando, vamos a decir así, tejiendo lo que es la competencia de los trabajadores desde el punto de vista observacional y no observacional. O sea, tiene que también detallar los elementos no observables en las competencias. A tal efecto, Richard Boyacic fue, desde el punto de vista organizacional, el que le dio el primer empuje al vocablo en el ambiente empresarial. Él hablaba del gerente competente, o sea, de que un gerente, además de conocimiento, de habilidades, de poder hacerlo, tenía que tener estos elementos que estábamos hablando antes, que subyacen, pero que están allí realmente incidiendo en la productividad, en el rendimiento y en la satisfacción del trabajador y más adelante en su propia salud. Boyacic consideraba que el conocimiento se transforma en competencia cuando es movilizado en la práctica, dando lugar a acciones observables y por lo tanto evaluables. Es decir, y ese sigue siendo la concepción fundamental de las competencias organizacionales. No es que la persona tenga el conocimiento, sino que tiene que demostrarlo en la práctica, en las conductas observables, y lo tiene que demostrar con un nivel de competencia, un nivel de habilidad alto, y además tiene que ser evaluable, objetivo para el resto de la población. En otras palabras, competencia laboral es el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores cuya aplicación en el trabajo se traduce en un desempeño superior que contribuye al logro de los objetivos clave del negocio. Fíjense entonces cómo se enriquece la concepción, vamos a decir, ortodoxa de experiencia, conocimiento. Ya no podemos entonces hablar de conocimiento, sino de competencia, porque incluye, además de los conocimientos y de las habilidades, las actitudes y todos aquellos elementos subyacentes de la personalidad y de la emocionalidad del individuo. Desde este punto de vista, las normas ISO, que ustedes saben que son unas normas internacionales de calidad, que buscan siempre, vamos a decir, mensurar de una forma más práctica los conceptos de calidad, dice que la competencia es la habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Es decir, una persona competente va a ser hábil, va a demostrar que es hábil en aplicar sus conocimientos y todas sus aptitudes, entendiéndolas como el conjunto de valores, características de personalidad, elementos cognitivos y emocionales. ¿Dónde impacta el sistema de competencia en la actualidad? Realmente, no, en las organizaciones, hoy en día, es muy raro encontrar organizaciones que no hablen de término competencia o que no se dirijan con el término competencia. Eh, e impactan en todo el sistema de talento humano, fundamentalmente en los procesos de reclutamiento y selección de personal,
en los procesos de evaluación de desempeño y en los procesos de desarrollo organizacional y mejoramiento de la gestión empresarial. Es decir, el término competencia realmente es utilizado por toda la organización, desde el presidente hasta el operario, porque todos saben cómo los reclutan, o sea, cuáles son las competencias que le van a pedir para seleccionarlos, qué competencias requiere para desempeñarse de manera óptima en su trabajo y cómo puede hacer para crecer dentro de la organización, bien sea ascendiendo, profesionalizándose, transfiriéndose a trabajar. Desde este punto de vista, entonces, el sistema de competencia impacta a toda la organización, desde la cúspide hasta la base, y todos están claramente alineados a las terminologías de su empresa. Generalmente, las empresas tienen un diccionario de competencias donde definen muy claramente cuáles son las competencias generales para las organizaciones en general, para cargos específicos, para tipos de cargos. Ahora bien, nosotros como psicólogos tenemos muchísimo que aportar a la terminología y a la organización desde el punto de vista del sistema por competencia. Por eso es que debemos manejarlo, dominarlo, eh, mani tener el vocabulario suficiente para manejar, para administrarlo dentro de la organización de acuerdo a las definiciones que ya hay. Y es que nosotros tenemos, primero que nada, instrumentos válidos y confiables para medir competencias. Tenemos nuestros test, pero no solamente que tenemos nuestros test, sino que también nosotros durante la profesión aprendemos a desarrollar instrumentos válidos y confiables. Hacemos cálculos estadísticos que nos permiten tener índices de confiabilidad y de correlación que permita obtener validez entre las variables eh, de competencias evaluadas. Nosotros también somos hábiles en entrevistas de profundidad, es decir, si nosotros somos nosotros los llamados a obtener la mejor y mayor cantidad de información certera de los trabajadores con respecto a sus propias habilidades, utilizando diferentes tipos de técnicas, como las preguntas retroactivas, es decir, preguntas de qué hiciste ayer, cómo solucionaste esto, qué harías si, ¿ok? Eso nos hace también muy hábiles para saber predecir las competencias de los trabajadores. Tenemos conocimiento científico en conducta humana, porque nosotros sabemos todo lo que tiene que ver o manejamos todo nuestro bagaje teórico, desde conductismo hasta el existencialismo, con todas las teorías que podamos aplicar en los diferentes ámbitos, y esto pues nos hace fiables delante de los administradores en las organizaciones. Y por último, nosotros tenemos una de las profesiones que quizás tiene mayor control desde el punto de vista de la ética es la psicología, porque tiene un código muy definido, muy claro, con sanciones establecidas eh, sin lugar a dudas. Entonces, desde este punto de vista, nosotros podemos decir que el psicólogo organizacional aporta significativamente a todo lo que es la teoría de las competencias organizacionales, y que además está en la obligación de conocerlas y manejarse como pez en el agua. Luego quisiera dejar esta información general para todas las personas que puedan estar escuchando esto. Todos nuestros sueños se pueden hacer realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Es decir, si aplicamos nuestras mejores competencias para realizar.
Bueno, hasta aquí es la disertación. Lo importante era incorporar qué era el término competencia, por qué era tan importante para las organizaciones, por qué es tan importante para los psicólogos organizacionales, que debemos tener em, conocimiento amplio y profundo de ellos para poder aplicarlo. No podemos ir nada más conociendo de aspectos, vamos a decir, atomizados, sino tenemos que realmente conocer la terminología de las competencias. Finalmente, no quiero despedirme sin volverle a dar gracias a la universidad por permitir compartirnos el conocimiento. Si hasta aquí hay alguna pregunta, bueno, entonces, sin más que hacer, finalizamos entonces el presente encuentro.